Muy bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Eric Robledo, actualmente estoy como Delivery Manager en Softec, casi toda mi carrera ha sido en Softec. Entonces, la plática de hoy va un poco enfocada a cuáles, desde mi vivencia, han sido la evolución de las tendencias de pruebas y cómo la he sobrellevado, enfrentado en cada uno de los roles en los que he estado dentro de la organización, ¿no? Entonces, como les comentaba, como lo que acaban de ver en el video, todo empezó cuando... todo empezó, no empezó, ¿cómo se dice? A lo que le llamé el capítulo de orígenes, porque sin saberlo estaba haciendo pruebas, estaba estudiando y no sabía que existía algo dentro de software que se llamaban pruebas, ¿no? Como lo descubrí, pues haciendo las pruebas empíricas, pero eso fue después cuando supe que lo estaba haciendo, ¿no? Que lo hice sin saber que lo estaba haciendo. Entonces, cuando estaba a punto de graduarme, hice la tesis para graduarme fue a través de detección de muestras de sangre. Lo que hacían es, íbamos a un laboratorio, íbamos a la escuela de biología, de medicina, y ahí tomábamos lo que veíamos muestras de sangre para con base en eso poder digitalizarlas. Una vez que las imágenes estaban digitalizadas, es cuando venía el procesamiento de los datos de pruebas, ¿no? ¿Qué era lo que tenemos que hacer? Pues elegir las imágenes que más se podían manipular, que no estuvieran tan borrosas, en caso de que no funcionaran. Teníamos que regresar a la base de datos para buscar imágenes diferentes o hacerles algún tratamiento para que con base en ese tratamiento pues nosotros ya pudiéramos manipularlas. Una vez que la imagen ya estaba correcta para meterla al sistema, para ahora sí hacer lo que teníamos que hacer, hacíamos un tratamiento de estas, pero con técnicas de reconocimiento de patrones e inteligencia artificial. ¿Qué hacíamos? Pues bueno, convertíamos estas imágenes en blanco y negro para, con base en un histograma, poder decir, oye, ¿qué necesitaba yo saber de una imagen? ¿Cómo detecto una enfermedad de la imagen? A través de la morfología o a través del color, del tamaño, que entonces empezamos a hacer esos volúmenes y con este reconocimiento de patrones era cuando detectábamos ciertos picos y decíamos, ¿sabes qué? Te voy a dar tu diagnóstico. Con base en la sangre y con la morfología o con la forma de los glóbulos rojos, tienes anemia de cierto tipo y con eso pues, empezamos a descubrir que en ese entonces pues, ya había temas de inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que no sabía en ese tiempo, y ni siquiera se me hubiera ocurrido, es que había algo que se llamaba pruebas o aseguramiento de calidad de pruebas y que en algún momento iban a estar impulsadas por inteligencia artificial. No sé si a alguno de ustedes les es familiar o les pasó algo muy parecido, ¿no? Que cuando estudiamos y dices, oye, pues, reconocimiento de patrones, ¿para qué me va a servir? ¿No? ¿Para qué me va a servir rotar una imagen, ver los blanco y negro o ver un histograma, ¿no? Incluso con las ecuaciones, pues, ¿para qué me van a servir? Pero ahora que lo estamos aplicando, pues es para justo la solución de problemas. Entonces, pues con eso termina el primer capítulo. El siguiente capítulo lo llamé el llamado, porque una vez que ya salí de la escuela, pues te enfrentas a buscar trabajo, ¿no? Oye, y ahora pues, ¿qué voy a hacer, no? Pues estudié ingeniería de sistemas, pues voy a programar, ¿no? Tenía un hermano que estudió lo mismo, pues sigue programando, entonces pues, la naturaleza te llama a la programación. Pero no, empecé como analista de negocios. Voy a Softec, me hacen una entrevista muy interesante porque fue comunitaria, éramos 10 personas y nos iban haciendo preguntas. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué no sé qué? Es que porque todos éramos recién egresados, entonces pues, no teníamos experiencia en el trabajo. Entonces ahí como que empezaron a identificar, oye, pues como que puede que tú sabes desarrollar, pero se dan las bases de datos. O pues mi base de datos y el otro, pero tiene muy buenas habilidades de análisis. O creo que en ese momento no conocía que alguien haya salido como tester. Entonces, pues empecé como analista de negocios. Termina la fase de análisis y por necesidad de un técnico proyecto, entonces, pues a la gente que ya preparamos como analistas, que fue donde tuve muchos cimientos
para las pruebas. ¿Por qué? Porque empecé a ver cómo analizar un requerimiento de negocio, ¿no? Un requerimiento del cliente y convertirlo a un requerimiento de negocio y convertirlo a un requerimiento funcional, ¿no? Y cómo descomponer esos requerimientos en casos de uso, en escenarios, empezar a armar los árboles. Entonces fue una base muy sustentable o muy fácil para el siguiente paso, las pruebas. Entonces, como ingeniero de pruebas, pues empezaba a tener conceptos que todos seguramente están familiarizados, como qué es un caso de prueba, se conforma de pasos, cómo un conjunto de casos de prueba arman una matriz de pruebas, los diferentes escenarios, los flujos alternos, el principal, las excepciones, que tenemos que alimentar o preparar datos para que esos casos de prueba funcionen bajo las condiciones con las que nos preparamos, cómo reportar un efecto, la complejidad, la trazabilidad, que todo esto integra un testware que al final es un entregable para nuestro cliente. Y una de las cosas de los conceptos que primero aprendí pues, fue la complejidad sistemática, que se escucha muy interesante, ¿no? Y pues bueno, te ayuda como a identificar si el número de escenarios pues, son los correctos para asegurar la funcionalidad o la cobertura de la funcionalidad. Esto me gustó mucho porque pues, estando haciendo las matrices de prueba, pues, no me daba sueño, ¿no? Estaba muy activo, me gustaba hacer escenarios, hacer como los diferentes flujos, y pues a esto es a lo que yo nombré el llamado, ¿no? Dije, de aquí soy. Dije, de aquí soy, voy a ejecutar muchas cosas, pero llegó otro reto, porque el conocimiento que tenía pues era un poco limitado, ¿no? Llegó, tuve una líder de pruebas que me dice, ok, mira, las pruebas agarras ahora, ya sabes hacer los casos de uso, ahora ese caso de uso lo tienes que convertir en una matriz de pruebas, ¿ok? Pues ya llego muy contento, termino mi matriz de pruebas y se lo entrego, listo. Aquí está, mi documento, dice, 3 escenarios. No, te falta un montón. ¿Cómo que faltó? Sí, mira. Y me empezó a enseñar cómo ese caso de uso lo tengo que descomponer en un caso de prueba. Y ahí ya me salieron como 30 casos. Entonces, creo que estaba bastante alejado de lo que se necesitaba. Entonces, pues empecé a ver la necesidad, pues que tenía que prepararme más, ¿no? O sea, no con lo que ya sabía en ese momento, o con lo que el compañero o el vecino te dijo, pues ya era lo que se tenía que saber. Una de las frases que me dejó muy marcado en esa época, hace como 15 años, fue triunfaremos a pesar de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues los límites no los ponemos nosotros, ¿no? Si nosotros nos obstaculizamos, ya no queremos seguir aprendiendo, ya no queremos seguir preparándonos para los siguientes retos, ahí nos vamos a quedar y nosotros vamos a ser nuestro propio obstáculo. Aún así, cuando empecé dentro de la organización, empiezas a buscar, se termina un proyecto, empiezas con el otro, o empiezas a buscar con otros clientes, a tener conceptos que ya no solamente son de pruebas, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues fue ágil, ¿no? Oye, pues sabes hacer trabajar bajo marcos de trabajo ágil, ¿no? ¿Qué es eso, no? Porque pues había trabajado con proyectos encartados. Otra de las tendencias, Kanban, ¿no? Extreme Programming, frameworks de trabajo ágiles, y empezaba algo relacionado con pruebas móviles, ¿no? Creo que por ahí del 2008 fue cuando empezó a tener más auge todo el tema de Android y iOS, entonces porque cambiamos de los teléfonos, de los celulares, a los smartphones, entonces había una necesidad de empezar a hacer pruebas sobre las aplicaciones. Entonces, pues, ¿no? Creo que yo ni siquiera tenía un smartphone, entonces ¿cómo iba a poder hacer pruebas en un smartphone? ¿No? Entonces, pues tenías que empezar a adaptarte y ver pues, cómo te ibas adaptando a las tendencias. Y por último, pues a hacer automatización o hacer
pruebas con herramientas open source. Entonces, todas esas tendencias era algo que, pues, aunque yo ya sabía conceptos de prueba de lo que me habían enseñado, pues no los conocía y tenía que empezar a prepararme también de esos conceptos para poder aplicar a otros proyectos. Entonces, en mis primeros años, yo sentía que mi trabajo, o sea, que pues es que no sé nada, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo si no lo sé hacer? ¿No? Y era justamente en el punto donde yo no quería estar. Entonces, dentro del software hay dos formas en las que nos preparamos para poder trabajar en cualquier práctica, no solamente en la seguramente en camino de pruebas. Una de esas es una academia, que van varias personas, en la mayoría de los casos son recién egresados, y los preparamos para que sepan los conceptos que nosotros necesitamos. Seguramente va a haber un proyecto de pruebas automatizadas, hacemos una academia de pruebas automatizadas donde toda la gente que va a entrar a la academia, cuando salga, va a entrar a un proyecto, saben todos sus conceptos, ¿no? Si necesitamos algo de performance, lo preparamos un prueba de performance, pero pues ese no fue mi caso, porque como se lo dije anteriormente, pues pasé por una entrevista donde define el proyecto. Entonces, pues, la forma en la que yo fui aprendiendo las pruebas fue a través de otra técnica que es el shadowing, que se llama un líder, que me lo asigna, o bueno, yo soy asignado a ese líder, y dice que tú lo vas a ir preparando. Entonces, ¿cuál es la técnica? Pues, se sienta conmigo, me empieza a platicar cómo hace las cosas, después las hacemos juntos, después las hago yo solo y al final ya solo me supervisa. Esa fue la forma en la que yo me entrené, pero por supuesto solo sabía lo que se necesitaba para ese proyecto. No fue malo, o sea, como se cubrieron las necesidades del proyecto. Pero, pues había más cosas. Y tenía que averiguar qué era lo que había afuera. ¿Qué era lo que empezaba en el 2011 en tendencias? Pues la automatización en entornos ágiles, ¿no? O sea, también no aprendía todo lo anterior, pero ya venía otra tendencia. Y es ahí donde surge todo el tema de DevOps. En el siguiente capítulo, que fue a partir del 2012, donde ya tenía los conceptos, si bien no había entrado en la academia, ya tenía un entrenamiento por alguien que me había preparado, y también había tomado ya varios cursos que se preparan y salen como en una academia virtual, y tú solito te vas como preparando. Y empecé a escuchar cómo que había certificaciones, que había formas de estandarizar no solo en un proyecto, no solo en la empresa, ¿no? Sino que a nivel de industria podíamos certificarnos y prepararnos para estar como estandarizados con todo lo que estamos ejecutando. Entonces empecé a tomar entrenamientos relacionados con buenas prácticas, con ISTQB, con TMMI, y de ahí pues buscar las certificaciones para decir, bueno, ya lo sé, ya lo estudié, pero también hay un documento que me dice que lo sé, ¿no? Entonces ahora, ya con esas dos cosas, hay que empezar a ponerlo en práctica. Pues bueno, ahí va uno a prepararse con estos conceptos, y platicaba hace un momento con Agustina, que está aquí afuera, y le decía, oye, pues creo que también en algún momento fui como muy ambicioso, porque dije, bueno, me voy a certificar en el CTQB Foundations, ya logro la certificación, y dije, no, pues una vez, vamos por la que sigue, pues ahí lo voy por el Test Manager. Resulta, pues, que no tenía ni experiencia como Test Manager, habían pasado tal vez 3, 4 meses de que había hecho la certificación anterior, por supuesto no la pasé, ¿no? Entonces, en ese momento, dices, pues, ¿qué me faltó? ¿No? Pero bueno, es parte del oficio, ¿no? Pues a veces no tienes los conocimientos, pero tienes que seguir preparando para que lo puedas lograr. ¿Cuáles eran las tendencias de pruebas en el 2012? Antes de las tendencias, pues, era prepararme en los fundamentos de prueba, porque al final tomé el curso, la certificación,
pruebas ágiles, también hay cursos relacionados con cómo hacer las pruebas en entornos o frameworks de trabajo ágiles y cómo te preparas también como un test manager. Porque ahora ya empieza otra responsabilidad, porque pues ya como líder de pruebas, tú no solamente tienes que asegurarte que tú tengas los conocimientos, tienes que ver que tu equipo tiene los conocimientos y en caso de que no los tenga, pues cómo habilitas para que puedan tener esos conocimientos y pues, que quedes bien con el cliente. Ahora sí, ¿cuáles eran las tendencias de pruebas a partir de 2012? Pues empieza mucho el tema del shift left testing, que es lo que, bueno, pues, no sé si les pasó en los proyectos de los que estaban, nos decían, oye, pues ya viene la fase de pruebas, empieza a buscar testers, ¿no? Pero ya entrábamos, cuando ya había terminado el desarrollo, y en ese momento querían que empezáramos a documentar las pruebas, que empezáramos a ejecutarlas, cuando lo que estuvo mal tal vez es un requerimiento de la primera fase. Entonces tenemos que empezar a impulsar que las pruebas empezaran a hacer desde etapas tempranas, ¿no? Casi paralelo con el análisis. ¿Por qué? Porque ahí vas a empezar a hacer como las pruebas estáticas y empezar a asegurar con el analista que el documento está bien diseñado, ¿no? Que cuando empiezas a armar las matrices de pruebas, pues no hay reglas de negocio rotas, que pues, las dos son muy válidas, pero cuando las otras no funcionan, se rompen, entonces pues es ahí empezamos con el shift left testing. Otra cosa, pues bueno, ya que hemos platicado que empezaba el auge de los dispositivos móviles, empezamos a ver cómo automatizar las pruebas en dispositivos móviles, porque pues, las vibraciones en las aplicaciones pues, son muy aceleradas. El testing continuo, la virtualización de los servicios, oye, pues sí, ahora, ¿cómo aseguras que hacer las pruebas, pero pues no tienes algo físico, necesitas virtualizar los ambientes, los servidores, para que puedan continuar o podamos continuar haciendo las pruebas? Y empezar a trabajar con los frameworks multicapas. Ahora, pues bueno, ya después de que estás como ingeniero de pruebas, levantas la mano y dices, oye, pues me gustaría también participar ahora como ingeniero de pruebas, te dan el chance, y dices, oye, pues ya tuviste un equipo, tuviste dos equipos, tuviste tres equipos, entonces llega un momento donde me invitan a participar como delivery manager, es decir, pues ya algo más administrativo y empezar a gestionar equipos de proyectos más grandes, ¿no? Entonces tenía también en algún momento tres clientes, cuatro clientes, diferentes proyectos, diferentes especialidades, ¿no? De pruebas manuales, automatizadas, performance, y de ahí dicen, ok, pues también ya tienes los conocimientos, ya te preparaste, vamos a participar como consultor para las implementaciones dentro de una empresa de retail en Costa Rica. ¿No? Pues obviamente empieza el nervio porque pues, el cliente espera muchas expectativas, ¿no? Tiene muchas expectativas de ti y espera que tú le resuelvas el problema, ¿no? Entonces, pues es una mayor responsabilidad, pero pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, identificar o escuchar al cliente para saber cuáles son sus necesidades. En ese cliente en específico, como no había prácticamente nada de pruebas, entonces empieza a saber, incluso con el equipo que ya existe actualmente, desarrollo, base de datos, análisis, cómo están ejecutando el proceso para que lo que tú vayas a implementar pues adapte, ¿no? Y no les quieras cambiar todo lo que ya está funcionando hasta este momento, ¿no? Lo único que quieres estar agregando es la parte de calidad, porque seguramente tenían bastantes defectos en producción o en las liberaciones o impedía que se liberaran, entonces, bueno, por eso íbamos a implementar los procesos. Dentro de las cosas que se tuvieron que analizar es, bueno, dentro de la aplicación o las aplicaciones o los sistemas, ¿qué es lo que quieres probar? En ese momento, pues era suministros, ventas y delivery. Entonces, con base en eso, que voy a probar una aplicación web, una aplicación móvil y cómo se hace la entrega. Entonces empezamos a hacer todos los análisis
para empezar a proponer metodologías, procesos y herramientas. Entonces ya una vez que llegamos, mira, hacemos todo el trabajo, preparas toda la documentación, todos los entregables, los procesos, ahora sí te sientas con el cliente para decirle, oye, mira, pues esto es lo que, con base en lo que analicé, lo que identifico que necesita tu organización o tu proceso de pruebas. Ok, tú lo empiezas a explicar, ahora viene la prueba de fuego. También se ve bonito, pues llévalo al proyecto, ¿no? Entonces, primero te haces ese proyecto y ya te sientas con toda la gente. Empiezas a ver con el analista, los requerimientos, empiezas a hacer lo que yo dije que va a funcionar, las pruebas estáticas, analizar los requerimientos y empezamos a ver ya con el proceso de desarrollo para que al final pues entregue los reportes y los resultados que comprometiste. Y te tienes que asegurar que eso está funcionando. Si no funciona, pues tienes ese periodo de prueba para decir, mira, ¿qué crees? Esto no lo he tal vez en este momento, vamos a implementar un ajuste, vamos a hacer algo diferente, pero te vas hasta que se le quede funcionando y operando. ¿Cuáles serán en paralelo? O sea, ya uno está implementando lo que aprendió, pero las pruebas seguían evolucionando. ¿Qué era lo que estaba en ese momento en Monge? Que seguramente ya con la práctica que tuvimos hace rato con Brenda lo escucharon y ayer tuvimos otra práctica con ellos, donde empezaba en Monge todo el tema del Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, el Internet de las Cosas, DevSecOps. Y en ese momento, viendo esta necesidad dentro de Softec, se empezó a desarrollar una solución que incluía estas tendencias, ¿no? Es decir, oye, pues ya estamos nosotros, estamos maduros, estamos robustos, tenemos procesos, ¿cómo hacemos que todo lo que nosotros ya sabemos y ya conocemos lo implementamos ahora, pero impulsado con inteligencia artificial? Entonces empezaron a hacer unas pruebas de concepto, que fue algo que platicó ayer Elio, que con nuestra solución que se llama FreeData. ¿Qué es FreeData? Es una solución que automatiza todo el proceso de pruebas. Generalmente, cuando tomamos una herramienta de automatización tradicional, Selenium, UFT, lo que hacemos es tomar un caso de prueba y ese caso de prueba lo analiza o lo empieza a revisar el escrito, el automatizador, para ver que cumpla con las características, es automatizable y empieza a generar un script a partir de ese caso de prueba. ¿Qué es lo que hace Finalita? Pues empieza a tomar una historia del usuario, porque aparte pues ya estamos también con entornos ágiles, entonces toma la historia del usuario, analiza la historia del usuario y a través de procesamiento del lenguaje natural y lo que ya aprendió, es decir, nosotros necesitamos entrenar a esa herramienta para decirle los conceptos del negocio, que es para el cliente ciertas palabras, o sea, si es de banco, necesitamos habilitarlo, que aprenda todo el tema de negocio y a partir de ahí procesa la historia del usuario, el caso adulto o el requerimiento y se empieza a automatizar el diseño de los casos de prueba manuales. Entonces automatiza el diseño de los casos, genera los datos de prueba, genera los scripts de prueba también en paralelo y en automático pues, ejecuta el proceso. También tiene la opción para que tú digas, mira, esto lo quiero ejecutar en ciertos exploradores o en ciertos dispositivos, porque ya estamos también con las pruebas móviles y empezamos a tomar virtualización, tal vez empezamos a trabajar con dispositivos móviles emulados y que generan todo el reportería, porque al final, como acabamos de ver hace rato en la sesión anterior, necesitamos entregar reportes con ciertos niveles que sean entendibles para tomar decisiones. Es decir, oye, pues, ¿qué estoy viendo? Necesito saber tendencias que con analíticos te puedes decir, oye, pues mi proyecto al ritmo que voy no va a terminar, ¿no? O necesito meter más testers, o necesito reducir alcance, ¿no? Entonces, ese reporte, pues, bueno, esta solución, lo que empezamos a probar, pues es que hiciera todo ese proceso automatizado, pero impulsado con inteligencia artificial. Ahora, se preguntaron, oye, ¿y qué tiene que ver el título con lo que nos estás platicando? ¿No? Un tester en la corte real. Pues, lo que quiero platicarles aquí
es, bueno, todo empezó porque ya practicado con el equipo de especialistas de la práctica cuando fuimos a España, justo con un cliente que necesitaba acabar de ayudarnos con otro tipo de tendencias. El problema era de justo de automatización y pues ya metimos varios equipos de prueba y no está funcionando. ¿Qué necesitamos hacer ahora para que sí funcione? Entonces, pues ya vas visitando los castillos. Hicimos una analogía donde dices, oye, pues al final nosotros como conceptuales o como ingenieros de prueba, dentro del cliente, pues somos consejeros, ¿no? Y nosotros vamos a aconsejar a nuestros clientes, que en ese momento fue una tienda departamental, eh, donde dijimos, ok, pues él es el rey, ¿no? O sea, él es el cliente, las necesidades que tiene, tengo que analizarlas para yo poder darle un consejo. Entonces, por eso surge el título de que al final somos esos consejeros. Y quería mostrarles en diferentes imperios donde, pues en algún momento ya existieron, son muy viejos, el Códice Romano, el Castillo de España, la Guerra de las Galaxias, donde pues, cada uno tuvo ciertas necesidades para poder sacar sus imperios adelante, ¿no? O sus palacios. Pero pues eso ya fueron hace mucho tiempo, ¿no? No sé si sean obsoletos o no, pero pues ya evolucionaron. Y actualmente pues hay tendencias diferentes. Es ahí donde surge la visita a España y empezamos a trabajar en este proyecto de automatización con los primeros proyectos, con la solución que mostraba hace un momento, que es Miramita, para hacer esas automatizaciones, pero ya cruzadas con inteligencia artificial, ¿no? Aquí lo que les quiero representar es el Palacio Cristal de España y el Palacio de España. Entonces, son palacios diferentes de la misma entidad, del mismo país, pero tienen una fragilidad diferente. O sea, pues es muy frágil, tipo de cristal, y el otro es algo muy asentado, muy robusto, pero aún así pues tiene sus necesidades para poder salir adelante. Y en ese momento, pues también acudimos a Inglaterra para poder prepararnos en TVI. Entonces, como organización, pues, necesitamos, ya tenemos SQB, tenemos varios primeros certificados, ahora vamos a prepararnos en TVI para como organización certificarnos en TVI y también a los consultores para que podamos estar asegurando que los diferentes proyectos se están ejecutando de la forma correcta y con las tendencias dentro de la industria, ¿no? Que nos podemos adaptar a los diferentes proyectos y verticales. Ahora, estas son tendencias que nosotros hemos ido viendo por la naturaleza de la evolución de la tecnología. Sin embargo, hay otros momentos que pues, no podemos controlar nosotros. En este caso, viene la pandemia. Todos la sufrimos, todos la vivimos, y desde dos puntos de vista. El primero, desde el punto de vista personal, y el otro, pues, desde el punto de vista laboral, donde en el tema de testing, no sé si lo vivieron ustedes de esa manera, pero mi perspectiva es que incrementó bastante la necesidad de todas. ¿Por qué? Pues porque todo tiene que ser ahora virtual, ¿no? Incluso los conciertos, los pedidos, o sea, tú querías comer, ahora pues, antes decía, pues lo voy a comprar, pero ahora es que me lo traigan, ¿no? Y no estábamos seguros que con el volumen, por la misma necesidad, las aplicaciones soportaban, ¿no? Entonces los clientes empiezan a decir, oye, pues necesito que me empieces a hacer pruebas de performance, que me empieces a asegurar que mi aplicación va a soportar esto, que mi aplicación es segura porque ahora todo el mundo necesita para esa aplicación. Y todo el consumo surgió a partir de aquí. Ropa, comida, zapatos, conciertos, diversión, todo era a través de las aplicaciones o de las páginas, y fue creo que algo que nos fue muy afortunado para pruebas, porque pues, pudimos hacer bastantes cosas. Dentro de ellas, las pruebas de performance, accesibilidad, ciberseguridad, UI UX y usabilidad. Pero estas eran las necesidades de la tecnología.
Sin embargo, hubo otras necesidades que también se tenían que cubrir, que eran desde el punto de vista personal, los skills que necesitaban tener nuestros ingenieros de pruebas. ¿Por qué? Porque no sabíamos si estábamos habilitados para comunicarnos con toda la gente, ¿no? O sea, muchas personas nos gusta, pues, saber trabajar en mi cubículo sin comunicarme con nadie, pero ahora pues necesito comunicarme con nadie porque el trabajo remoto así lo exigía, o sea, ahora ya no podía no comunicarme, entonces tenía que asegurarme que las personas tenían los skills necesarios para poder habilitar esa comunicación con el cliente y asegurar que el cliente también supiera que, pues, que estaba siendo escuchado, que estaba siendo atendido con sus necesidades. El trabajo remoto, ¿no? Ahora, pues todo era a través de las aplicaciones para poder establecer sesiones de trabajo y incluso los entrenamientos, todo lo que fue remoto y nos teníamos que adaptar a ello. Y otro tema, pues era la empatía. ¿Por qué? A mí como manager me tocó que tal vez tenía clientes muy enojados porque me decía, oye, es que tal colaborador no se conectó, ¿no? O era a las 9:30 y no se conectaba. Y me pasó con una chica en específico, me decía, oye, es que nunca llegó la sesión, o sea, yo sigo marcando y no sé nada. Entonces, me comunico con la colaboradora, la primera preocupación era que nadie se hubiera enfermo, ¿no? Porque la oye, ¿qué crees? Que ya me enfermé. No te preocupes, atiéndete, yo platico con el cliente y vemos cómo resolvemos ese tema, ¿no? Había algo urgente, pero pues ya te preocupa, vete a atender. Y en ese caso específico de la colaboradora, cuando nos marcó, digo, oye, pues, ¿qué pasó? Me dice la cliente que no te conectaste. Dice, perdóname, pero tengo 2 hijas de 2 años, de 3 años, entonces no se durmieron en toda la noche, casi a las 5 de la mañana, y pues mañana de que pongan mis hijas, ¿no? Entonces ahí es, oye, pues empiezas a hablar con el cliente, decirle, pues, o sea, no fue una eventualidad, pero no es algo que sale de sus manos, porque antes no nos enfrentábamos a eso, ¿no? Dejaban los niños tal vez en la escuela, no tenía el tema de darles de comer, porque yo estaba en la oficina, alguien más lo hacía, pero ahora con eso, pues los niños no van a entender el hecho de, oye, ya tengo hambre, sí, pero estoy en junta, pues sí, pero ya tengo hambre, ¿no? Entonces, esa empatía era la que necesitábamos, y lo que yo les decía mucho a los colaboradores es, pero háganlo, o sea, ahorita a Saní me decía, oye, es que mi perrita está ladre, entonces, pero todo el mundo tenemos mascotas, y ahí ya cuando, oye, perdón, pero es que está la mi perrita, no te preocupes, la mía está igual, ¿no? Entonces ya empezabas a hacer como la broma de, sí, está platicando, ¿no? También está en una sesión, está opinando, lo que sea, pero no caer en la provocación de, oye, pues, no estás haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, primero la necesidad de los colaboradores, ver que están bien, y ahora volteamos el lado del cliente. Ok, pasó eso, yo veo cómo no vuelve a suceder, y en el caso que vuelva a suceder, yo ya le pedí al colaborador que te busque y que te diga, oye, tuve este problema, tal vez me conecté tarde, o no sé, o sea, ver cómo empezamos a negociar con estas habilidades de comunicación que muy seguramente no las tenemos. Entonces, habilitamos a todo el equipo para que nos diera esos talleres o esa forma de comunicarnos efectivamente. Muy bien. Ahora sí, ese es el capítulo final, que es a partir de 2023 al infinito y más allá, que es las pruebas automatizadas inteligentes. Bueno, pues ya les platicaba hace un momento de Frida. No sé si a ustedes les pasó que cuando empezamos a platicar de temas de inteligencia artificial, pues lo veíamos como muy lejano, ¿no? Incluso había mucha resistencia. Nosotros que empezamos a hacer eh, las pruebas de concepto en el 2017, 18, 19, 20, había resistencia, no, pues no lo necesito. Sin embargo, con el lanzamiento del ChatGPT, pues ahora ya fue una necesidad, ¿no? Ya no era opcional, ya la tecnología nos alcanzó y ahora lo que necesitamos pues es evolucionar y adaptarnos a estas nuevas necesidades. Ahora, uno de los roles que estoy haciendo también dentro de software pues es arquitecto de soluciones.
Antes nosotros íbamos a ofrecer, hoy mira, tengo esta solución, tengo esta herramienta, te va a incrementar la productividad de unos porcentajes muy altos, ¿no? Y no, pues no, la vez que no lo necesito, no sé qué. Ahora que voy con los clientes para ver las necesidades, necesito inteligencia artificial, que tienes, la me hago con machine learning, la me hago que me automatice así aceleradamente, entonces ya nos alcanza. Dentro de las evoluciones, pues ahora es ya a aprovechar el potencial que tiene inteligencia artificial y GenAI para adoptar esto dentro del área de pruebas. Y no sé si lo han visto, pero también ya hay todos los clientes, o varios de los clientes, ya lo están solicitando. La tendencia es que para 2017 ya el 80% de los clientes ya deben tener algo con inteligencia artificial. Y dentro de las herramientas, pues ya hay varias herramientas que también están metidas, o sea, el Selenium, el Selenium, ¿no? Decathlon, UFT, ya se están adaptando para meter toda esta nueva tecnología. Y dentro de lo que nosotros estamos haciendo actualmente para aprovechar el GenAI, hace rato les decía, pues tomábamos una historia de usuario, un caso de uso, y con base en eso hacíamos todo el proceso de pruebas. Ahora lo que estamos haciendo es, a través de una imagen, ¿no? Un screenshot, de la pantalla y a través de eso genero ya la historia del usuario y el caso de prueba. Entonces estamos yendo para hacer las cosas más aceleradas. Dices, oye, ¿y no te queda entonces el trabajo del ingeniero de pruebas? ¿No? ¿Alguna vez me lo han preguntado? Bueno, pues ya hay algo con inteligencia artificial que lo hace, pues ¿qué voy a hacer yo? Afortunadamente, esto es para acelerar la productividad, o sea, no significa que ya no se necesitan manos. Lo que necesitamos es, vamos a enfocarnos a meter la inteligencia artificial con actividades repetitivas, con actividades que no necesitan algo muy específico o un conocimiento muy avanzado o muy técnico para poder hacer las pruebas. Lo que yo voy a hacer como ingeniero de pruebas, pues es enfocarme en casos de prueba o en requerimientos mucho más complejos que no los puede tratar o que requieren un tratamiento muy específico dentro del cliente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Seguirnos adaptando a las necesidades y pues seguramente con esta evolución tan acelerada que hemos vivido, se va a seguir avanzando de la misma manera y yo creo que cada vez mucho más acelerada. Bueno, pues eso fue mi plática.